Con la presentación de este libro quiero iniciar e inaugurar esta nueva etapa o esta nueva legislatura que como diputado de imprenta y publicaciones tengo confiada. Quiero decir que me siento honrado por ello y que esta responsabilidad la asumo con gusto y con ilusión, porque es una delegación, taller y editorial cuyo trabajo y denominador común gira alrededor de algo tan valioso y preciado como es el libro y por ende de la cultura. El libro que presentamos es una tesis doctoral que presentó el autor Eugenio Campanario en la UNED en 2015. El libro contiene dos partes, la primera con un primer capítulo, que es el contexto histórico y teológico, y una segunda parte con dos capítulos amplios, que es en el que ya nos encontramos con el meollo del trabajo que ha realizado Eugenio. Estudia fundamentalmente en esta segunda parte, son las fuentes doctrinales que utiliza Diego Sánchez de Badajoz. Lo primero que nos podemos plantear es quién es o quién era, ¿no? Era un sacerdote natural de Talavera, que fue párroco de Talavera durante algunos años. No sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, tampoco sabemos la fecha de su muerte exactamente. Es un autor que va viviendo la realidad social en la que vive, ¿no? Que la va asumiendo, y la asume en su obra en ese doble sentido, en el tema social y en el tema religioso. Otra característica que nos muestra la gran inteligencia de este hombre es que él asume la historia de la Iglesia actual, de su momento. Él es un gran conocedor de la figura de Erasmo. Erasmo de Rotterdam en aquel momento era la máxima figura en la cristiandad. Diego Sánchez de Badajoz es un seguidor de Erasmo. Esta precisamente es una de las aportaciones que yo creo que hago al conocimiento sobre Diego Sánchez de Badajoz. Hasta el momento se discutía si era erasmista o no. El ser erasmista supone pedir una renovación de la Iglesia, denunciar la moralidad corrupta del clero del momento, que había también algunos excesos, ¿no? Y supone sobre todo volver al origen, volver a la Biblia y volver a San Pablo, la doctrina de San Pablo, ¿no? Y eso era algo que se dudaba un poco, ¿no? Creo que he demostrado que no hay duda. Diego Sánchez de Badajoz es un autor erasmista, cita con mucha frecuencia a Erasmo de Rotterdam. Yo he localizado por lo menos 76 textos que muestran que conocía y que seguía la doctrina de Erasmo, ¿no? Y otra característica suya es que asume también la doctrina de la contrarreforma. Los años estos en los que vive y escribe Diego Sánchez de Badajoz son los años de Lutero, de la prosperidad del luteranismo, de la controversia del Lutero con los papas, con la Iglesia, el concilio, la primera fase del Concilio de Trento, y él lo asume plenamente, y lo asume con naturalidad, porque él es alguien que está evidentemente contra Lutero. Él quiere reformar la Iglesia, quiere renovar el culto, quiere renovar la vida de una Iglesia que estaba decadente en muchos aspectos, pero lo hace desde la fidelidad a la Iglesia, no lo hace desde la oposición como Lutero, ¿no? Con una serie de personajes que son totalmente cómicos, como el pastor, el sacamuelas, el soldado fanfarrón, el negro, que tiene su propia lengua y que nos remite a algo muy desconocido, que era la existencia de esclavos en Extremadura en aquella época, los frailes que intentan saltarse la regla y que acaban casi siempre mal, o acaban apaleados, o acaban con muelas de menos, o siempre acaban con una mirada moralizante, es decir, hay que vivir la regla, hay que estar dentro del orden de la Iglesia, ¿no? Es el contenido final, ¿no? Esa es la figura de Diego Sánchez de Badajoz, esa es su doctrina, su manera de transmitirla en el teatro, ¿no? Y el libro, pues lo que contiene es eso, las fuentes doctrinales que él ha utilizado, que son las que ya he enumerado, la Biblia, Erasmo, el Catecismo, etcétera, ¿no? Y que como resumen nos trae la figura de una persona que yo considero que es una persona muy inteligente, una persona que es un gran pastor, no escribe por escribir, no escribe por lucirse, no escribe por hacerse un nombre académico, podemos decir, sino que lo que intenta es transmitirle a su pueblo la doctrina de la Iglesia y la práctica de la Iglesia en aquel momento, ¿no?